Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Suscríbete, comenta y comparte. Y vamos directamente a leer los dos primeros versículos de esta carta y después de esto vamos a ponernos en el contexto de esta carta. Dice así, 2 Corintios capítulo 1, desde el versículo 1 al 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí podemos notar dos cosas. Primero, quién es quien escribió o el autor de esta carta directamente, pues sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero aquí Pablo se está reconociendo como el que envía esta carta a la iglesia en Corinto, que está y a todos los santos que están en la región de Acaya. Entonces, con base a esto, recordemos, hermanos, que Pablo inició esta iglesia en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18, del 1 al 4, podemos ver rápidamente. Vamos ahí, Hechos capítulo 18, del 1 al 4, vemos cómo Pablo abre esta iglesia ahí en Corinto. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto se llamaba la ciudad, aquella ciudad, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces vemos que Pablo sale hacia la iglesia, hacia la región, hacia la ciudad en Corinto, se encuentra ahí con ciertos personajes que acabamos de leer y se queda allí trabajando. ¿En qué, hermanos? Esto es importante a lo que vamos a estar estudiando hoy. Trabajando haciendo carpas con aquellos hermanos que se habían encontrado ahí. Y además de eso, él se quedó enseñando y predicando la palabra y persuadiendo a aquellos judíos y a griegos. Y vemos ahí más adelante en Hechos capítulo 18, en el mismo capítulo, del versículo 9 al 10, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos que Pablo recibe una revelación de parte de Dios diciéndole: quédate allí en esa ciudad, a pesar de toda la oposición que había en cuanto al ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque había mucho pueblo que Dios tenía en esa ciudad. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se queda en esta ciudad alrededor de 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Después vino una fuerte oposición y Pablo va hacia lo que conocemos nosotros como la ciudad de Éfeso. Y estando en Éfeso, ¿qué pasa, hermanos? Él recibe un reporte de los del Cloe. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando 1 Corintios? Que había unas personas que habían enviado una carta a Pablo de parte de los del Cloe, informándole los problemas que habían en aquella ciudad. Vemos ahí en 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 11, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los del Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Entonces Pablo, en resumidas cuentas, fundó la iglesia, salió a Éfeso. Estando en Éfeso, recibe una carta de los del Cloe diciendo: hay problemas dentro de la congregación. ¿Y qué hace Pablo? Pablo escribe lo que conocemos como 1 Corintios, que acabamos de estudiar
abordando los diferentes problemas que había en esa iglesia. Recuerden que él inició abordando, ¿cuál fue el problema que inició abordando? Divisiones. Recuerdan, hermanos, que algunos decían que unos eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, y la iglesia estaba dividida. También que otro problema abordó el apóstol Pablo acerca de la inmoralidad sexual. Recuerden que había un hijo que estaba teniendo relaciones con su madrastra, y Pablo aborda ese problema ahí en esa carta. También habían demandas legales entre creyentes. ¿Qué estaban haciendo los creyentes? Tenían pleitos, y en vez de solucionarlos dentro de la congregación, iban a buscar jueces impíos para que juzgaran sobre esos casos. También había libertinaje e inmoralidad sexual. Habían problemas en el matrimonio y en la soltería. También tenían problemas con respecto a la comida sacrificada a los ídolos. Había un abuso de la libertad cristiana, desórdenes dentro de la adoración pública, un mal uso de los dones espirituales. Había inclusive una confusión sobre la resurrección. Y Pablo aborda cada uno de estos problemas en primera a los Corintios. Y al parecer, hermanos, por el contexto de segunda de Corintios, la iglesia de Corinto no recibió bien la carta que Pablo envió la primera de Corintios. Como que tomaron la carta, la leyeron y dijeron: ¿y Pablo qué se cree? ¿Por qué nos envía esta reprensión? ¿Por qué nos acusa de todas estas cosas en esta carta? Y no recibieron con buenos ojos esa carta de primera a Corintios. Y Pablo decide ir a Corinto a enfrentar personalmente estas dificultades. Por eso ahí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: y esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Qué había hecho Pablo? Ahí dice: con tristeza. Pablo había ido, había contendido y había enfrentado a la iglesia en Corinto, y fue una visita dolorosa, fue una visita llena de tristeza por la reprensión que Pablo hizo en la iglesia en Corinto. Después Pablo, como que las cosas no iban muy bien, Pablo sale de Corintio y se queda ahí Tito acompañando a la iglesia, y vemos que en 2 Corintios capítulo 7 del versículo 2 al 3 vemos cuáles eran las acusaciones que hacían en contra de Pablo. Dice: admitámonos, a nadie hemos agraviado. Estaban diciendo de Pablo que Pablo había agraviado a la iglesia. Dice: a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, ¿cuáles eran las acusaciones de la iglesia de Corintios con respecto a Pablo? Que Pablo les había agraviado, que Pablo les había corrompido, que Pablo les había engañado, y estas eran las acusaciones que estaban presentando contra Pablo. Entonces, Pablo, en esa misma carta de 2 Corintios, él habla sobre lo que sucedió después de la confrontación de Pablo. Vemos ahí en 2 Corintios capítulo 7, del 8 al 9, dice: porque aunque os contristé con la carta, ahí 2 Corintios capítulo 7 del 8 al 9 dice: porque aunque os contristé con la carta. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que después de la visita que Pablo hizo y confrontó a los de Corinto, él envió una segunda carta, que no es esta carta que nosotros vamos a estar estudiando, sino otra carta que no está registrada en el canon bíblico. Porque ahí dice: porque aunque os contristé con la carta, o sea, con una carta que él envió después de su visita, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, había como un equilibrio ahí en el corazón de Pablo. Por un lado decía: no me pesa haberles enviado esa carta, pero por otro lado lo lamento.
Pero miren lo que dicen, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque habéis sido contristados, no porque ya habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para ¿qué? Arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, con esa segunda carta que Pablo envía a Corinto, esa iglesia en Corinto se arrepintió de todo lo que estaban acusando a Pablo. Hasta ahí, mucha información, mucha confusión, o todo está claro, ¿cierto? Entonces, esa carta de 2 de Corintios que vamos a estar estudiando realmente no es la segunda carta, sino es la tercera carta que Pablo envía a la iglesia en Corinto. ¿Listo? Pero lo hace con dos propósitos. Primero, para reafirmar su amor y compromiso con esta iglesia, para decirles, yo los amo y yo continúo trabajando con ustedes a pesar de todos los ataques que hicieron en contra mía. Y segundo, para defender su ministerio y apostolado de algunos que no se habían arrepentido y de algunos falsos apóstoles que habían dentro de la congregación. Entonces Pablo dice en esta segunda carta a los Corintios, defiende su ministerio, dice por qué causa hace el ministerio, cómo hace el ministerio, y también por otro lado defiende su apostolado, defiende que él había sido llamado como un apóstol de Jesucristo. Entonces, con base a eso vamos a mirar el primer punto en esta mañana, defensa del ministerio de Pablo. Como primer punto, la defensa del ministerio de Pablo. En la primera sección de la carta, del capítulo 1 al capítulo 8, Pablo entra, al capítulo 7, Pablo entra a defender su ministerio. Y entre varias cosas, hermanos, voy a hacer un spoiler. Si saben que es un spoiler, voy a contarles un poco acerca de qué se trata toda esta segunda carta en este sermón, en esta mañana. Y Pablo empieza su defensa del ministerio argumentando que no era un ministerio de autoproclamación, sino de exaltación a Cristo. Él empieza su argumento diciendo que no era un ministerio de autoproclamación, sino de exaltación. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Él dice, yo no estoy acá para servirles a ustedes y autoproclamarme como un gran apóstol o mostrar cuán grande soy, sino quiero mostrar a Cristo y que Cristo sea exaltado. Y eso es lo que dice ahí en 2 Corintios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿De quién predicaba? El apóstol Pablo no se predicaba a sí mismo, sino predicaba a Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él estaba diciendo, bueno, ahí hay algunos que toman la palabra de Dios y trafican con la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. Pero Pablo dice, yo hablo como si estuviera de parte, como si fuera como de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos en Cristo. Decía, bueno, aquellos hombres que estaban allá hablan mentiras, trafican con ustedes, toman la palabra, la tuercen y los engañan, pero nosotros hablamos de parte de Dios el mensaje de Dios. Y eso, hermanos, es lo que corresponde a un verdadero ministro de Jesucristo. Un ministro de Jesucristo toma la palabra de Dios y la ministra al pueblo de Dios, no manipulándola ni torciéndola para sus bienes propios, sino para el bien del pueblo. Amén.
Segunda de Corintios, capítulo 4, del 1 al 5, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y avergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo no andaba con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino él se recomendaba a toda conciencia humana delante de Dios. Decía: juzguen ustedes si lo que yo estoy hablando lo hablo de parte de Dios, y Dios es el que está viéndome porque Él está delante de mí. También vemos que otra de su defensa al ministerio no era un ministerio motivado por el capricho, sino por la voluntad de Dios, en amor a Cristo y por el bienestar de los corintios. Él no estaba ahí simplemente por capricho, simplemente porque un día dijo: me voy a Corinto a abrir una iglesia porque no estoy haciendo nada aquí en Éfeso, en cierta región, mejor voy allá y de pronto allá gano algo de sustento y de pronto allá estoy bien. Sino él realmente fue a Corinto a abrir la iglesia por la voluntad de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 3 del 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ese texto lo vamos a estar estudiando y poniendo en su contexto, pero lo que yo quiero que vean en esta mañana, que es que Dios fue el que hizo un ministro competente a Pablo para ir a Corinto y predicar el evangelio. No era capricho de Pablo. Un ministro hace el ministerio porque Dios se lo ha encomendado. Amén. Un ministro hace el ministerio porque Dios se lo ha encomendado. No es un capricho, no es un deseo interno y sin una voluntad revelada y unas puertas abiertas de parte de Dios. También vemos que su propósito era procurar el bienestar de los demás sin ser motivo de tropiezo a nadie. Además, Pablo hablaba de sus tribulaciones como una evidencia de un genuino deseo por el bienestar de los corintios. Si a nosotros nos dicen: te amamos, pero no mueven un dedo para demostrar ese amor, ¿lo creemos o lo rechazamos? Muy probablemente ese amor no es genuino, pero vemos aquí en la vida del apóstol Pablo que su amor hacia los corintios era genuino. ¿Y por qué? Miren todo lo que él sufrió por causa del evangelio y también por causa de esta iglesia. Dice en 2 Corintios capítulo 6 del 3 al 10, dice: no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo esto lo sufría el apóstol Pablo por amor
a la iglesia, a las iglesias, por amor a esta iglesia en Corinto. Y él está diciendo, bueno, ¿ustedes no creen que yo les amo? Miren mis muestras de amor, miren mis muestras de afecto hacia ustedes. También como otra defensa del apóstol Pablo hacia su ministerio, no era un ministerio hecho por el poder de Pablo, sino por el poder de Dios. ¿Qué dicen muchos falsos apóstoles, falsos maestros? Miren lo que yo he hecho con mis manos y es producto de mi trabajo. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? No soy yo, sino es Dios obrando a través de mí el que hace la obra. No era un ministerio hecho por el poder de Pablo, sino por el poder de Dios. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Está diciendo la gloria es para Dios. Él es el que por medio de su poder hace esa obra aquí en Corintio, no nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Un verdadero ministro de Cristo, siempre da la gloria a Dios y no a sus propias fuerzas. Y además, hermanos, no lo hace por una recompensa temporal, sino lo hace por una recompensa eterna. Aunque Pablo habla ahí de unas dádivas o una recompensa, o unos detalles, llamémoslo así, que deberían de haber tenido la iglesia en Corintio hacia él, y lo tuvieron fue hacia esos falsos apóstoles. Pero Pablo no hacía esto por causa de lo que podía obtener de la iglesia de Corintio, sino lo hacía poniendo los ojos en la eternidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, del versículo 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero en el versículo 12 dice ¿qué? Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué? Deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero Pablo, a pesar de toda esa oposición, permanecía firme con los corintios. ¿Y de dónde provenía tal firmeza en Pablo? Que no estaba fijando los ojos acá en las cosas de este mundo, sino él estaba mirando hacia la eternidad. Porque pudo soportar todos esos azotes, todas esas calumnias, todas esas afrentas en contra de él, porque él estaba mirando hacia la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 4, del 13 al 18 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué? Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué, hermanos? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué tan poco modesto ahí el apóstol Pablo diciendo que esta leve tribulación momentánea, ¿cierto? Pongámonos en los zapatos del apóstol Pablo al decir esta leve tribulación momentánea. Hambre, desnudo, con frío, náufrago, azotado, casi dado por muerto después de apedreado. Y él dice esta leve tribulación momentánea. Porque él no estaba mirando las cosas para este mundo, sino sus ojos estaban puestos en la eternidad. Amén, hermanos. Que ese sea uno de los objetivos en nuestras vidas. Muchas veces perdemos el rumbo, perdemos el propósito, perdemos el para qué estamos acá, porque ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo y no estamos mirando hacia la eternidad. Ahora, ¿por qué había? Nadie ha hecho la pregunta. Yo estaba esperando a que alguien hiciera la pregunta. ¿Por qué había tanta oposición al ministerio de Pablo? ¿Por qué había tanta oposición al ministerio de Pablo? Ya lo dije hace un momento, pero quiero resaltar nuevamente esto. ¿Por qué había tanta oposición al ministerio de Pablo? En la iglesia en Corinto, ¿habían qué? ¿Alguien recuerda? ¿Falsos qué? Falsos apóstoles que eran prósperos económicamente, impresionantes en elocuencia y querían desacreditar a Pablo. Entonces estaban ahí, esos, como Pablo más adelante los llama, esos superapóstoles reunidos con la iglesia de Corintio, estaban diciendo, ese Pablo de los cuales ustedes hablan, ¿qué ha hecho por ustedes? Ese Pablo del cual ustedes hablan es pobre. ¿A qué se dedica el tal Pablo? A hacer carpas. O sea, es pobre, no tiene sustento, no tiene un sustento grande como nosotros, los superapóstoles, sí lo tenemos. Ese Pablo del cual ustedes hablan siempre está en persecución y sufrimiento. ¿Le llaman apóstol? Ese Pablo del cual ustedes hablan, no es un orador impresionante, no habla elocuentemente. Inclusive Pablo cita ahí una de las acusaciones de esos superapóstoles en contra de él. Dice en 2 Corintios 10:10, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra, ¿qué? Menospreciable. Eso era lo que estaban diciendo allá los corintios, los superapóstoles a Corintios. No, pues ese Pablo sí escribe unas cartas muy duras, pero cuando viene acá, debilucho. Su presencia corporal es débil, quizás así todo esto encorvado, flaco, con las piernas flacas. Y la palabra menospreciable viene acá y no escribe como habla, y acusando a Pablo siempre, diciendo a Pablo, acusando a la iglesia contra Pablo, diciendo que Pablo no era apóstol. Y Pablo en la tercera sección de esta carta, desde los capítulos 10 hasta finalizar la carta, él defiende su llamado apostólico. Él defiende su llamado apostólico. Dice en 2 Corintios, capítulo 11, del 4 al 6, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos que grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, esta tercera sección, Pablo
hace una defensa de su apostolado. Y como segundo punto, Pablo defiende su apostolado. Pablo era un apóstol no por voluntad de él mismo, sino por la voluntad de Dios. Era llamado por la voluntad de Dios, dice nuevamente 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por quién? La voluntad de Dios. Y al hermano Timoteo, no era por voluntad propia, sino porque Dios le había llamado y le había encomendado tal llamado de ser apóstol de Cristo. Y aquí en esta sección tuvo que sacar sus credenciales de apóstol. Entonces vemos otra parte de su vida, de su currículum del apóstol Pablo, al sacar y decir, bueno, ustedes dicen que no soy apóstol, aquí están mis evidencias. Y vamos rápidamente a verlas en 2 Corintios 12, del 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Aquí dice Pablo, bueno, pues yo no quería sacar mi tarjeta de apóstol porque no quería gloriarme delante de ustedes, pero aquí está. Y él empieza a decir, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, pues en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo está diciendo, bueno, ahí ustedes vieron las señales, los milagros, los prodigios que yo hice entre ustedes, que hace un apóstol. Y en 2 Corintios 11, del 18 al 33 dice, puesto que se glorían según la carne, también yo me gloriaré. O sea, estos superapóstoles estaban diciendo, mírennos, miren cómo somos nosotros, miren todos los logros que yo he hecho. Y Pablo dice, bueno, ahí ellos están mostrando sus logros, yo también voy a mostrar los míos. ¿Quieren ver cuáles eran los logros del apóstol Pablo? Dice ahí en el versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ellos estaban aprovechando de la iglesia en Corintio, y Pablo, ¿y qué está diciendo la iglesia en Corintio? Está así, toma, poniendo la mejilla, poniendo la otra. Y Pablo están diciendo, ustedes son necios al permitir que hagan todo esto con ustedes. Dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y él empieza a hacer una comparación entre esos superapóstoles. Y él dice, son hebreos, yo también, soy israelita, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más. Y dice, ¿por qué más? Porque es un ministro más, que ha hecho más cosas para Cristo, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascanos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Dice, bueno, ellos dicen que son servidores de Cristo, yo más, y miren todo lo que he hecho por causa de Cristo. Yo creo, hermanos, que nosotros a veces nos portamos de una manera muy débil, queriendo mostrar fortaleza, pero a veces nos quejamos por cosas que pasan en nuestras vidas, que realmente no son triviales a comparación de todo lo que el apóstol Pablo padeció por causa del amor a Cristo. Pero el Señor, hermanos, debemos recordar esto. El Señor, hermanos, es el quien nos da la fuerza, la fortaleza, y que en medio de la debilidad, de nuestra debilidad, Él se hace poderoso. ¿Por qué Pablo debía defender su apostolado? Le estaban atacando. Pero ¿por qué Pablo debía defender su apostolado? Primero, para proteger a la iglesia de influencias negativas. No era simplemente por él, porque se sentía atacado, sino él debía proteger a la iglesia de influencias negativas. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 15, un texto que muchas veces usamos para hablar de que un incrédulo no debería casarse con un crédulo, no debería casarse con un incrédulo. Realmente este texto, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de un creyente que no debe tener comunión con un falso maestro. Más que casarse en yugo desigual, estás hablando específicamente de esto. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es hablando diciéndole a aquella iglesia en Corintio, bueno, ustedes por qué siguen juntándose con estos falsos apóstoles. El propósito era defender a la iglesia de influencias negativas y también restablecer la confianza de los corintios, porque si no hay confianza, ¿cómo podía Pablo pastorearles? Él debía restablecer la confianza con los corintios. Pablo debía hacer que nuevamente le vieran a él como un apóstol de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros conectamos todo esto con la cruz? ¿Cómo conectamos todo esto con la cruz? El ministerio del apóstol Pablo es un reflejo de un ministerio mayor, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos veían el ministerio de Pablo como el ministerio de un fracasado. Era lo que esos superapóstoles querían transmitir a la iglesia en Corinto. Ese es un fracaso, ese ministerio. ¿Saben? Así el mundo quiere hacer ver lo que Cristo hizo en la cruz. Quieren hacer ver que lo que sucedió en la cruz, de que Cristo Jesús haya muerto en la cruz, fuera un fracaso. Pero hermanos, lo que parecía una derrota en la cruz es la victoria de Cristo. Amén. Lo que parecía una derrota en la cruz es la victoria de Cristo. La cruz nos provee una perspectiva diferente del mundo y sus valores. El mundo valora que el éxito,
la salud, la riqueza, la fama, el dominio, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor se dio a conocer a través del sufrimiento y muerte y resurrección de Jesucristo. Como tercer punto, el ministerio de la cruz. Así como Pablo no buscaba fama ni gloria ni riqueza, Cristo no vino por gloria y poder, sino a cumplir la voluntad del Padre. Amén. ¿Recuerdan cuando estaba ahí Cristo en Juan capítulo 5 y repartió panes y peces a más de 5,000 personas? ¿Y qué pasó finalizando la tarde después de que todos estuvieron llenos? Vieron a Cristo y ¿qué? Querían tomarle y hacerle rey. ¿Y qué hizo Cristo? Se fue a las montañas a orar. ¿Por qué? Porque él no venía acá a este mundo para que le coronasen como un rey, sino él venía a servir al pecador humilde en la cruz, humildemente en la cruz. Así como Pablo arriesgó su vida por el Evangelio, Cristo puso su vida en la cruz para cumplir el Evangelio. Si ven la semejanza, Pablo puso su vida, arriesgó su vida por causa del Evangelio y Cristo puso su vida en la cruz para cumplir el Evangelio. Pablo estaba encargado del ministerio de la reconciliación, el mismo ministerio que Cristo hizo a través de la cruz. Vamos allá a 2 Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué hizo Pablo en la cruz? Cristo en la cruz, reconciliarnos. ¿Y ahora qué está haciendo Pablo a través de su ministerio? Reconciliar a los hombres con Dios por medio de Cristo Jesús. También Pablo renunció a muchas de sus comodidades para enriquecer en gracia y conocimiento a las iglesias. Pablo podía dedicarse a trabajar, a ganar un sustento mayor, a tener una mejor vida, una casa, una familia, hijos, tener muchas comodidades. Pero ¿él qué hizo? Él renunció a absolutamente todo eso para enriquecer a las iglesias en gracia y conocimiento del Evangelio. Y asimismo, Jesús se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y es lo que trata en la segunda sección de este libro, que es del capítulo 10 al del capítulo 9 al capítulo 10, y del capítulo 8, al capítulo 10, dice en 2 Corintios 8, del 9 al 10, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La iglesia en Corintio no había entendido el verdadero ministerio de Cristo. No había comprendido para qué Cristo había venido y cómo había desarrollado su ministerio de una forma mansa, humilde, de servir al pecador. No habían entendido porque estaban poniendo sus ojos en aquellos superapóstoles que se gloriaban en sí mismos y decían: miren cuán fuerte somos. Y nosotros, Iglesia Bíblica Bautista, Ágape, y nosotros hemos entendido el verdadero ministerio de Cristo. Hemos entendido el verdadero ministerio de Cristo.
Hay mucha gente engañada porque están enceguecidos por los superapóstoles que han prometido riqueza, fama, gloria, salud. Pero el verdadero evangelio no se trata de esto. Se trata de reconocer nuestro pecado, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos, cambiar de mentalidad, dar un giro de 180, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Esto no se trata, hermanos, de autoproclamación. No se trata de que la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, junto con sus pastores, ancianos, líderes, ministros, etcétera, sean autoproclamados como los mejores de Bucaramanga. No se trata de esto, hermanos. Se trata de servir con humildad, sencillez a la comunidad, para que puedan comprender y recibir el Evangelio y ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No se trata de ganar un salario, no se trata de enriquecer los bolsillos de los pastores o de autoproclamar a los pastores o de proclamar a los pastores. Se trata de poner nuestras vidas y servir por amor a Cristo y a los hermanos con los ojos puestos en la eternidad. Amén. Que ese sea nuestro sentir, que ese mismo sentir que Cristo Jesús tuvo. Él no vino acá para ser famoso, Él vino acá para salvar a la humanidad. Que ese sea nuestro deseo, no de autoproclamación ni de éxito como lo ve el mundo, sino de servir al necesitado, servir a la comunidad con el Evangelio. Entrar en ese ministerio de la reconciliación. Vamos a orar. Este es el final del estudio de hoy. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal Verdad en Amor.